Buenos días, señor presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Me gustaría preguntarle sobre las declaraciones que hicieron 3 ministros de la Suprema Corte en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Los 3 ministros, Margarita Ríos Farjat, Pérez Dayán y Loreta Ortiz, mencionaron que no estaban de acuerdo con la propuesta de que los ministros sean elegidos por el voto popular, ya que argumentaban que era necesario tener un perfil específico y que pues no se podía escoger a través de las urnas, que esto era un tema técnico prácticamente. Me gustaría saber su opinión, presidente. Bueno, pues si a esas vamos, pues no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere, ¿no?, un perfil especial que llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, Consejo Supremo, ¿no?, de eminencias, y no el pueblo, o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada, y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías, y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República. Hay que reunir ciertos requisitos, hasta de edad, desde luego no tener antecedentes penales y otros requisitos. Pues es lo mismo, se establecen los requisitos, ¿no? Tiene que tener como profesión la abogacía, tiene que tener tantos años de haber egresado de una escuela de derecho, tiene que haber demostrado en su trabajo en el sector privado, en el sector público, haberse desempeñado con honestidad, tener experiencia en cuanto a la impartición de justicia, en fin, se ponen todos esos requisitos y ya se elige. Pues eso que plantean, con todo respeto, los actuales ministros, es como la pregunta de Krellman a Porfirio Díaz, que si ya estaba el pueblo de México preparado para la democracia. Eso le preguntó. Y formalmente, demagógicamente, Porfirio contestó que sí, aunque de inmediato en el periódico oficioso del Porfiriato
llamado, por cierto, el imparcial, pues se empezó a hablar de que Porfirio era necesario, de que para qué se cambiaba, para qué había democracia, si lo que importaba era la paz y el progreso. Y Porfirio pues no cumplió con lo que le había declarado a Creelman, porque volvió a ser candidato con la misma excusa de que se lo pedían, porque iban las fuerzas vivas, los sectores, banqueros, inversionistas, a pedirle que no se retirara, porque él era el único que garantizaba el progreso y la paz. De ahí surgió el necesariato y la dictadura, que duró 34 años. Entonces, es algo así. Claro, los ministros tienen derecho, como todos, a dar su punto de vista, y eso es bueno. Entonces, muy interesante. Más ya ellos deben saber que hubo un tiempo en que se elegían de manera indirecta a los ministros de la Corte, a incluso lo que es ahora el fiscal general. Entonces el procurador era electo. Durante mucho tiempo en la Constitución del 57 se estableció la elección de autoridades del Poder Judicial. Entonces, no hay ningún problema. Lo que les cuesta mucho a ciertos sectores de nuestra sociedad es entender de que el pueblo es el soberano, es el que manda, y que no puede haber un sistema político dominado por una élite. Que además el pueblo es sabio, muchas veces saben más que nosotros, tienen un juicio práctico, que funciona muy bien, un instinto certero, que a veces no lo tienen los de más nivel académico, no tienen sensibilidad y sobre todo no tienen amor y respeto al pueblo. Yo me siento muy orgulloso de que hemos logrado todavía en una etapa inicial el
darle su sitio que le corresponde al pueblo, a millones de mexicanos que eran marginados, humillados, no tomados en cuenta, no existían, porque toda la vida pública, el manejo de la economía, el manejo de la política, se hacía arriba, no se le tomaba en cuenta al pueblo, no se gobernaba obedeciendo al pueblo. Y ahora me da mucho gusto de que voy ahora a la gira a Guerrero y a Oaxaca y está la gente feliz, la mayoría de la gente. Voy a Huautla, allá a la Sierra Mazateca, y las calles llenas, sin convocatoria, porque vamos a reuniones de evaluación y empiezan a salir y a salir y a salir de las casas a saludarnos. Y voy a Tuxtepec y lo mismo, es una reunión de evaluación en el Palacio Municipal de Tuxtepec y con presidentes municipales de la región para evaluar los caminos y otras obras que estamos realizando, y se empieza a juntar la gente y tengo que salir a hablar con ellos y escucho lo que opinan autoridades de los pueblos que por décadas sus antepasados estuvieron solicitando que se les construyera el camino y que ahora en Oaxaca estamos construyendo más de 200 caminos, hablando de en línea recta, ahí sí, más que el Tren Maya, más de 2,000 kilómetros construidos de concreto, artesanales, con la mano de obra de mujeres, de hombres, de las comunidades, de los pueblos, entre todos. Pues, ¿qué opinan? Pues que ahora son tomados en cuenta y eso me da mucho orgullo, porque eran inexistentes. Iban a verlos solo cuando había elecciones para recoger el voto, entregando migajas, y todo lo demás era asunto de Krause y de Aguilar Camín, ¿no? Y de López Dóriga, y de Fox, y de Calderón, y de Salinas, y los de arriba. Entonces, y algunos sectores aspiracionistas de clase media que de manera inexplicable actúan de manera o en forma clasista, vienen del pueblo, se vuelven ladinos. Entonces, eso es lo que está sucediendo, pero es un proceso. Estamos en una transformación
Además, vamos a ver qué va a opinar la gente, porque para que se elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, ¿qué hace falta? Pero esa es solo mi opinión, y es el pueblo el que manda, y es el pueblo el que decide, para que se lleve a cabo ese proceso de elección, pues tiene que haber una reforma constitucional y se tiene que aprobar en el Congreso con mayoría calificada. Pero es para avanzar y seguir limpiando, o mejor dicho, iniciar la limpieza en el Poder Judicial, la limpieza de la corrupción que impera en el Poder Judicial, porque si no, quedaría pendiente resolver el problema que hay de jueces, de magistrados, de ministros deshonestos en el Poder Judicial. Desde luego, como en todo, hay excepciones honrosas, pero en general impera la corrupción en el Poder Judicial. Jueces, magistrados, ministros, ¿no?, que hacen y deshacen, además con un pensamiento muy conservador, muy reaccionario, muy antipopular. El derecho es su medio, su instrumento para atender a minorías o a los que tienen dinero. Están muy alejados de la justicia, puede que estén cerca del derecho, pero muy distantes de la impartición de justicia. Por eso detienen a un presunto delincuente y lo pueden dejar libre, nada más usando como pretexto de que no se elaboró bien la averiguación, que faltó una firma, aunque se trate de un posible delincuente que causó la pérdida de vidas. ¿Qué no puede ese juez analizar de que se trata de un presunto criminal de altos vuelos, de mucha peligrosidad, y que podría pedir información al Ministerio Público para decir, oye, ¿está mal esto? Repónganme el procedimiento, pero no dejarlo libre. Pero así, o los amparos, ¿me dejas libre? Hubo un caso hace poco, creo que fue récord, ¿en cuántas horas querían que lo dejaran libre a uno que estaba en la cárcel? 3 o 4 horas, para que no diera tiempo
de nada. Y así, pues, muchas otras cosas. La libertad a los que roban, a los delincuentes de cuello blanco, quitar, sí, la congelación de cuentas, incluso meter a trabajar al Poder Judicial a gente cercana a García Luna. Una serie de cosas, ¿no? Y luego proteger a todas las empresas extranjeras en contra de las empresas públicas, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex. Todo lo que se padece, ¿no?, en el Poder Judicial. También aclaro, hay excepciones, hay jueces y hay magistrados y hay ministros honestos, íntegros, pero predomina la corrupción. Entonces sí hace falta. ¿Cómo se limpia el Poder Judicial? ¿Cuál es el mejor método para limpiar un poder deshonesto? Pues con la democracia. Es el pueblo. Preguntarle al pueblo qué opina y consultarlo. Y se puede equivocar el pueblo, pero se equivoca menos, mucho menos que los que tienen intereses creados. Claro que se equivoca menos que el potentado, ¿no?, o el influyente, o el académico intelectual del régimen acomodaticio. Y sometido, ¿no? Pero en fin, esa es mi opinión.